La Iglesia Católica Colombiana ha sido un actor permanente en nuestra historia y ha conocido y sufrido la violencia desde todas sus aristas. Por eso sus representantes fueron el blanco predilecto de las guerrillas y en general de todos los actores armados ilegales. El arzobispo de Ibagué, Monseñor Orlando Roa Barbosa, nos ayuda a comprender cómo la confrontación afecta incluso a los principios fundamentales como la moral y la religión. Este arzobispo de la diócesis del Tolima nos deja ver algunos impactos, presiones que tuvo que experimentar la Iglesia en este departamento. De manera tal que en este video podremos conocer el desafortunado asesinato a manos de las FARC del sacerdote Jesús Adrián Sánchez en el corregimiento de Limón, en el municipio de Chaparral, y que hoy constituye uno de los 83 sacerdotes que fueron asesinados entre 1984 y el 2013. Hablando con Carlos Espina, de la Comisión de la Verdad, hoy nos encontramos con Monseñor Orlando Roa. Es un religioso que ha estado en el Tolima y ha vivido casi toda su vida el conflicto, lo ha manejado. Vamos a hacerle unas preguntas muy puntuales que nos va a ayudar a entender desde la parte de la Iglesia Católica, desde la religiosidad que ha pasado en el conflicto. Monseñor, ¿cómo se vio afectada la Iglesia Católica en el conflicto en el Tolima? Yo simplemente diría, afectó en cierto sentido la dinámica pastoral, especialmente para atender las comunidades del campo. Y lo digo con conocimiento de causa. En algún momento yo, siendo párroco de una población del sur de la arquidiócesis de Ibagué, recuerdo que empezaron a ponernos condiciones para poder desplazarnos de la cabecera municipal a las veredas a celebrar una Eucaristía, que teníamos que avisar, que teníamos que pedir permiso, que no nos podíamos ir a una misa a las 7 de la noche porque entonces no nos dejaban, restricciones, que por aquí no venga el padre fulano de tal porque no lo queremos, que si el padre fulano de tal sigue predicando por aquí, entonces ya sabemos cómo le podemos bajar las lámparas de la iglesia, etcétera. O sea, eso afecta indudablemente. Usted me pregunta cómo afectó, yo digo, afectó la dinámica pastoral en cierto sentido, aunque nosotros como iglesia nunca dejamos de asistir a las comunidades pastoral y espiritualmente. Estoy hablando del contexto de la arquidiócesis de Ibagué, de la diócesis del Espinal, en donde yo trabajé también, y por consiguiente también tenemos conocimiento de la diócesis del Líbano Honda, en el departamento del Tolima. Ahora, hubo también algunas circunstancias que afectaron la infraestructura. Por ejemplo, en Prado se destruyó la iglesia en una toma guerrillera. En San Antonio, Tolima, se destruyó la casa cural en una toma guerrillera. Bueno, en Prado hubo un apoyo para reconstruir. En San Antonio nada. Además del efecto psicológico negativo que tuvo en las comunidades. Yo recuerdo también que teníamos que cambiar horarios para las celebraciones de las Eucaristías, que porque ya venían. Esa responsabilidad que la Iglesia llevó a cabo durante el conflicto, ¿cómo la podíamos definir en términos positivos, en términos negativos? No, yo creo que en términos positivos hablo de acompañamiento, fue un acompañamiento permanente a las comunidades. Nunca durante el conflicto una parroquia quedó sin sacerdote, sin párroco. Yo veo que quedaron sin policía, sin alcalde. Todo el mundo se fue, el párroco no se fue. El párroco no se fue. Y allá llegaban los obispos a visitar las comunidades, a celebrar confirmaciones, aunque los paraban en la carretera, allá llegaban. O sea, la responsabilidad fue plena con su comunidad. Total, yo digo, usted me pregunta y se la puede definir en una palabra, acompañamiento permanente, 2 palabras. Con esto me sale otra pregunta. ¿Por qué a los grupos armados ilegales sentían miedo de que el padre hiciera, el capellán, el párroco, hiciera esta parte misional? Eran temerosos de que la gente tomara conciencia y le dijera no a la violencia, no a esos grupos armados, como se denominaran ellos, cualquier grupo que fuera,
entonces les daba miedo de eso. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión yo pregunté, ¿y ustedes a mí por qué me están amenazando? ¿Por qué me están condicionando? Es que usted como sacerdote le está llevando los jóvenes que van creciendo en el colegio, es a las filas del ejército. ¿Cómo así que yo? Eso no es tarea mía, eso es tarea del gobierno que pide que el servicio militar sea obligatorio. Háganle el reclamo a ellos, a mí no. Entonces, eso pasaba, ¿no? Eran cosas simples de las cuales se pegaban para fastidiar al sacerdote. Pero yo creo que una cosa muy importante, ese sacerdote siempre miró por la convivencia, la reconciliación y la paz. Y ese mensaje siempre lo escuchaba. Ciertamente, yo recuerdo también que en una de mis parroquias hicimos durante un año una formación para los líderes veredales en derechos humanos, en derecho internacional humanitario. Eso era muy bueno. Excelente. Era muy bueno, sí. Y eran los líderes veredales que cada mes se reunían para estudiar. Entonces eran los que ayudaban a organizar la llegada del sacerdote para la Santa Misa, pero también ayudaban a organizar un poco los momentos litúrgicos fuertes del año, Semana Santa, el mes de mayo, el rosario el mes de mayo, el tiempo de Navidad. Y eran personas respetables dentro de la comunidad, entonces tenían una incidencia muy positiva en las personas. ¿Cómo interpreta por qué el Tolima ha sido tan marcado el conflicto colombiano? Por el departamento del Tolima se puede pasar al Valle, se puede pasar al Quindío, se puede pasar al Huila, se puede pasar a Cundinamarca. Entonces podríamos decir nosotros, facilita mucho, es un corredor importante de paso para que la gente se mueva con facilidad. Entonces eso puede ser también como una de las causas por las cuales el Tolima fue un foco, digamos, de violencia en el país. A nosotros en el Tolima marcó mucho el tema, por ejemplo, en alguna época de Sangre Negra, Chispas, Tesquite, todos esos personajes se mencionan mucho por aquí, incluso Tiro Fijo, son muy mencionados aquí en el departamento del Tolima porque actuaban con demasiada sevicia. Yo trabajé en una parroquia en donde conocí familia de Sangre Negra, todos religiosos, personas sanas, de una vida familiar intachable. Él era la oveja negra. Entonces eso no es el ADN, eso es el espíritu del mal, el demonio, Satanás, que utiliza a esa persona para hacer daño. Bueno, y aún hoy, ¿cómo siente, cómo está la situación del Tolima, cómo percibe sobre la parte del conflicto? Hoy por hoy, pues, tendríamos que decir que desde que se firmaron los tratados, los acuerdos de paz, en la época de los diálogos hubo, pues, un tiempo como de calma y de serenidad, sí se sintió el efecto de los acuerdos en el departamento del Tolima porque ya pues los grupos que operaban no volvieron a operar. Estamos ya en el año 2021 y escucho que nuevamente empiezan a organizarse y hablan de algunos pequeños grupos en algunos sectores del sur del departamento del Tolima. Dios quiera que no volvamos a la violencia de antes. Monseñor, yo vengo de Planadas. Allá está el TCR, ese espacio que se le dieron a los excombatientes de la FARC para que se reincorporaran. Sí, es un trabajo interesante ahí. Entonces, el trabajo interesante que yo vi es la convivencia. Uno los ve ya que se han integrado con la sociedad, con los cafeteros. Hay cierta aceptación por las víctimas. Todavía sienten las víctimas mucho dolor, pero uno dice, oiga, esto va por el buen camino. Y sobre todo, tres cosas que me llamaron la atención, Monseñor. No vi narcotráfico. No, las disidencias están, los poquitos, 2, 3 que andan por ahí por la montaña, vienen del Cauca, no son de la región. No hemos tenido la muerte tan difícil de los líderes sociales, ¿no? Entonces dice uno, oiga, estamos hoy en el Tolima por un camino, todavía tortuoso, pero vamos bien. A mí me parece que la zona veredal tuvo muy buena asistencia de parte del gobierno. Yo allá vi, por ejemplo, médicos sí, metidos ahí, pero y bien lejos que estaba, sí, desde la cabecera municipal de Planadas,
había que llegar a Gaitania e ir más allá de Gaitania. Entonces, pero tenían buenos servicios en educación, tenían buenos servicios también. Ya les estaban organizando unos buenos campamentos y dormitorios, es decir, en cuestión de infraestructura también. Lo que yo lamenté fue ver que al principio había un número grande de reincorporados. Y hay 4 cosas positivas. Tienen una piscícola, tienen la siembra de café, su banistería, y una cancha de fútbol sintética. Bueno. El padre Jesús Adrián era el párroco en El Limón, que es un corregimiento del municipio de Chaparral en el sur del Tolima. El párroco del Limón, para subsistir, tenía que ser profesor. Entonces él estaba como maestro allá en la granja del Limón, Camacho Angarita, me parece que es que se llama la granja. Y entonces, en la parte semirural, porque eso estaba fuera ya del casco urbano. Él tenía ideas muy claras respecto de el respeto por la dignidad de las personas, por la vida de las personas. Entonces, como era profesor de religión, como daba clases en el colegio, él tenía que enseñar doctrina social de la iglesia y doctrina moral de la iglesia. Con seguridad que eso fastidió a las guerrillas y en ese momento pues se dieron cuenta seguramente de lo que el padre enseñaba. Es lo que yo percibí al llegar allá, al visitar el Limón y la tumba del padre Jesús Adrián y al visitar el colegio. Todavía cuando yo fui allá y hablé del tema, se sentía como viva la herida abierta por el asesinato del padre en el ambiente de la comunidad. Al padre estaba dictando clases, llegaron y lo sacaron del salón de clases y el padre le dijo a los estudiantes, antes de salir del salón, recen por mí. Ya veía, presentía algo, seguramente ya lo habían amenazado, ya alguna cosa le habían dicho, pues si llegan unos tipos armados a sacarlo de la clase. Un irrespeto total por lo estudiantado, por lo que es un colegio. No lo mataron en el colegio, no. Lo sacaron y lo caminaron unas cuadras abajo, a la orilla del río, ahí lo asesinaron, ya afuera del colegio. Y hasta luego, se fueron los personajes, hicieron su tarea, hicieron su daño. Eso impactó de una manera muy negativa a toda la comunidad diocesana del Espinal. Bueno, monseñor, yo aspiro, que estoy hablando con los responsables de la FARC, a que la FARC como organización responsable de este hecho, acepte primero ese homicidio y le pida perdón a la comunidad, porque hirió a una comunidad, hirió a un estudiantado, pero hirió a todos los que componemos la Iglesia Católica. Bueno, monseñor, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos estado conversando con monseñor Orlando Roa sobre unas cosas muy importantes de lo que sucedió en el Tolima. El tiempo es muy escaso y habría mucho más que conversar. Y yo sé que, como lo hemos visto hoy, monseñor Orlando Roa es una persona de fácil expresión, que le gusta conversar, pero tiene también muchas actividades que responder. Buen día para todos.